Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hoy cantamos con gozo y nos alegramos de volvernos a encontrar en este espacio Sábados de Esperanza. Para nosotros es una bendición que ustedes nos permitan entrar en sus hogares o en los grupos pequeños donde nos estamos reuniendo. Es una alegría poder contar con las herramientas tecnológicas como lo es YouTube en el canal de Comunicaciones UBOC y el circuito de emisoras Hope Radio Venezuela, quienes nos ayudan a esparcir mensajes de esperanza para cada una de las personas que lo necesiten. Hoy estaremos hablando acerca de nuestra institución universitaria, Instituto Universitario Adventista de Venezuela, ubicado en Nirgua, estado Yaracuy, donde más de uno de nosotros quizás ha tenido la oportunidad de compartir. Esta institución es parte de la red de instituciones a nivel superior de toda nuestra iglesia adventista. Te animo a que busques su web y puedas empaparte de cada uno de los programas que ellos ofrecen. Sin más, hagamos la oración inicial para invitar a nuestro Dios, para pedirle que nos acompañe durante el resto del programa. Oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos das todos los días. Gracias por este sábado y gracias por la esperanza de tu pronta venida. Todo esto te lo pedimos rogándote tu compañía en el nombre de Jesús. Amén.
brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. El ser humano tiene la tendencia a valorar la salud cuando ya no la tiene. Esta semana la lección de escuela sabática nos presentó Libres para Descansar, recordándonos que el descanso definitivamente es un pilar importante en nuestra salud. Repasemos a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 8. Libres para descansar. Papá Jaime y su hijo Carlos eran hombres de campo. Un día, papá le hizo un gran regalo. Rayo, el mejor de sus caballos, que era joven, vigoroso y fuerte. Pasados unos meses, papá fue a ver a su hijo y a su caballo favorito. Carlos estaba preocupado porque Rayo estaba flaco, lento y sin vigor. Lo había llevado al veterinario y le recetaron medicamentos para tratar los síntomas, pero papá se dio cuenta de que no trataron el problema de raíz. ¿Qué trabajo se está realizando, Rayo? Papá, Rayo ha estado transportando grandes troncos de madera. ¿Y cuánto peso está cargando? Bueno, papá, él siempre fue un caballo fuerte, unos 500 kilos. Media tonelada todos los días.
Pobre Rayo. ¿Cuál creen ustedes que era la solución para el problema de salud de Rayo? La solución no estaba en los medicamentos. Rayo necesitaba descanso. Y que papá Jaime se lo llevara de vuelta a su finca. Bueno, si hay algo claro aquí, es que Carlos abusó del regalo de papá, no cuidó al buen amigo Rayo y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Sé que muchos estarán pensando en lo injusto que fue Carlos con el pobre caballo, pero ¿saben? Eso es exactamente lo mismo que muchos de nosotros hacemos con un gran regalo de nuestro Padre Celestial, nuestro cuerpo. La salud es un regalo que muchas veces no apreciamos hasta que nos enfermamos. ¿Y a dónde vamos cuando nos enfermamos? Al médico. ¿Y con qué tratamos la enfermedad? Con medicamentos. Así es, pero muchas veces las enfermedades tienen un problema de raíz que solo puede tratar el médico de los médicos, Jesús. En ocasiones, cuando un enfermo le pedía sanidad al Señor, antes de sanarlo físicamente, Jesús lo liberaba de la culpa y la ansiedad. ¿Saben por qué? Porque la culpa y la ansiedad son más pesados que los troncos que cargaba el pobre Rayo y son la raíz de muchas de nuestras enfermedades. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuál es el tratamiento que nos sana desde la raíz? En primer lugar, el perdón. Uno de los troncos pesados que enferma al ser humano es el tronco de la culpa. ¿Recuerdan el caso del paralítico de Capernaum que Jesús sanó en la casa de Pedro? Claro, el que llevaron a Jesús cargado por 4 amigos. Y no pudieron entrarlo por la puerta porque había mucha gente. Así que lo bajaron por el techo. Correcto. Ahora todos los ojos estaban puestos en Jesús. ¿Lo sanaría? ¿Haría otro gran milagro? Para sorpresa de todos, las palabras de Jesús no fueron de sanidad, sino de perdón. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo notan? La raíz de la enfermedad de este paralítico es que durante años había cargado el pesado tronco de la culpa. Había hecho algunas cosas de las que no estaba muy orgulloso y su vida pecaminosa le causó esta enfermedad. Como a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Pero Jesús aborda la enfermedad desde la raíz. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su parálisis, y así Jesús va directo a la raíz y primeramente le ofrece el perdón de Dios. Aunque nosotros nos preocupemos por la sanidad exterior, Dios antes que nada anhela curarnos por dentro. Después de eso, en ocasiones veremos la sanidad física inmediata, como en el caso del paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en otras ocasiones, tendremos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar la sanidad física total y eterna. Pero en cualquier caso, debemos recibir el perdón de Dios para liberarnos del peso de la culpa. En segundo lugar, el Shalom de Dios. Otro pesado tronco que nos enferma es el de la ansiedad. Este es un tronco muy peligroso porque, a diferencia del paralítico que tenía una enfermedad visible, la ansiedad muchas veces produce una enfermedad invisible, la depresión. ¿Recuerdan el milagro más famoso del profeta Elías? Cuando oró en el Monte Carmelo y Dios respondió enviando fuego del cielo. Y el fuego consumió el holocausto para que todos supieran quién es el verdadero Dios. Correcto. Pues les cuento que después de ese episodio de fe, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y el gran Elías cayó en una depresión tan grande que incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. ¡Basta ya! ¡Oh, Jehová! ¡Quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Lo notan? Incluso los cristianos fieles a veces tienen que luchar contra la depresión, y eso no es falta de fe como muchos piensan.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la enfermedad más común en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas cada año. ¿Saben cómo trató Dios la depresión de Elías? Lo dejó dormir. Luego le envió con un ángel una torta y una vasija de agua. Lo puso a caminar por 40 días y finalmente se le presentó en un silbo apacible para que Elías encontrara el Shalom de Dios. La palabra Shalom comunica totalidad y plenitud. Aparece más de 230 veces en el Antiguo Testamento. Puede describir la armonía y la paz entre personas, grupos y naciones. Un saludo normal en los tiempos del Antiguo Testamento sería ¿Cómo está tu Shalom? A menudo traducido como ¿estás bien? Pero sobre todo, Shalom es la paz, el verdadero bienestar que solo Dios puede dar. En la bendición sacerdotal de Números 6, 24 al 26, se expresa el deseo de que Dios alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz, Shalom. Esto no lo puedes encontrar en la farmacia. Shalom es el poder de Dios para quitarnos de encima el pesado tronco de la ansiedad. La tía Elena así lo confirma. A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos. Y en tercer lugar, el consejo de Dios. Otro pesado tronco que nos hace mucho daño es el de la desobediencia a los consejos de Dios. En Éxodo 15, 26, el Señor se nos presenta como Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. ¿Quiere decir esto que podemos abusar de nuestro cuerpo y cuando enfermamos solo tenemos que orar y ya? Por supuesto que no. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Así es, pero lamentablemente muchos cristianos piensan que las sanaciones milagrosas, tan de moda en muchas iglesias, es como una licencia para abusar de la salud y luego demandar un milagro del cielo. Oigan bien. Es cierto que nunca es tarde para orar por un milagro y que Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero el Señor también estableció las leyes de la salud que nos ayudan a vivir una vida plena. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Trasnochar, fumar, consumir alcohol, alimentos dañinos, etc., equivale a tratar ese regalo de Dios llamado salud tal como Carlos trató a Rayo, el caballo que le regaló su padre. Alguno dirá que quitarnos de encima los troncos de la culpa, la ansiedad y la desobediencia no nos garantizan que no nos enfermemos. Está bien, eso es completamente cierto. En este mundo de pecado, un accidente, factores genéticos o cualquier otra cosa puede afectar nuestra salud, pero al estar sanos desde la raíz, podremos enfrentar la enfermedad de la mano de Jesús. Estaremos libres para descansar y podremos decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Dios desde
se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. Hola, qué gusto saludarles. Esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre la labor tan especial que realizan las universidades adventistas, pues el día de hoy se ha designado como un día especial de énfasis en la educación universitaria adventista en Interamérica. El educar es una tarea imprescindible en el crecimiento de cada persona por el conocimiento científico, académico y cultural, además de las habilidades y valores que se desarrollan. Pero cuando hablamos de educación adventista, agregamos un componente que le da sentido no solo a la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje, sino al sentido mismo de nuestra existencia. Pues ese valor agregado es que cada estudiante llegue a reflejar el carácter de Jesús. Esto quiere decir que en cada institución adventista, además de esmerarse por impartir las mejores clases de matemáticas, física, química y otras ciencias, se fortalecen los valores, el servicio, el cuidado de la salud física, pero más importante que estos y otros, la salud espiritual. En el capítulo 54 del libro de Isaías, mientras el Señor enfatiza su amor para con el pueblo de Israel, hay una declaración relacionada a la enseñanza que además incluye una linda promesa. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Saben?
el modelo de educación ideal es donde, además de los profesores y maestros, nos involucramos todos, los padres, la familia completa. Tú y yo, como miembro de iglesia, tenemos el privilegio de enriquecer las enseñanzas de cada estudiante en nuestra congregación, mostrándoles a Jesús, modelando su carácter y orando por ellos. Te invito a celebrar así ese día especial de la educación universitaria adventista. ¡Feliz sábado! John Andrews era tan competente que podía haber sido rico y poderoso, pero sacrificó todo para llevar la verdad al mundo. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? John Andrews era un hombre muy talentoso. Cuando tenía solo 13 años, se convirtió y aceptó a Jesús como su Salvador. Cultivó el amor por la Biblia desde el principio de su vida y aprendió solo a leer la Biblia en hebreo, griego y latín. Mientras estudiaba el mensaje del sábado, se convenció tanto de su verdad que decidió dedicar su vida a comprenderlo y predicarlo. Ayudó a establecer muchas de las doctrinas y las documentaciones estructurales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al poner a Dios en primer lugar, John Andrews dedicó su intelecto y energía a servir a la iglesia remanente de la profecía bíblica. Cuando la iglesia decidió patrocinar a un misionero en Europa, John Andrews era el hombre más cualificado para hacerlo. Incluso cuando sufrió por la muerte de su esposa, Andrews renunció a todo lo que había construido y respondió al llamado para llevar a su familia al extranjero. Aunque fuera consciente de los riesgos y las dificultades a afrontar como la pobreza y la enfermedad, él decidió persistir. En 1874, John navegó a Europa con sus 2 hijos, Charles y Mary. A pesar de que eran adolescentes, sus hijos fueron extraordinarios jóvenes pioneros en Suiza, que editaron, tradujeron, imprimieron y contribuyeron incansablemente a la fundación de la revista misionera internacional Le Signe du Temps. En 1878, John Andrews asistió a la Asociación General y se llevó a Mary con él porque estaba convencido de que había contraído tuberculosis. Desde Europa, Charles le escribió a su padre: «Nuestra separación será breve. Si somos fieles, volveremos a encontrar a nuestros seres queridos. Entonces, papá, no te desanimes, estamos orando por ti». Andrews se mantuvo en vela junto a la cama de su hija durante los últimos días de su vida. Mary Andrews falleció con tan solo 17 años. Él regresó a Europa, pero falleció algunos años después tras contraer tuberculosis también. John Andrews fue un líder intelectual del movimiento adventista pionero, y sus contribuciones llevaron al crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy en día, más de 162,000 congregaciones adventistas en 207 países y territorios. Nuestros corazones están agradecidos a este hombre que siempre puso a Dios en primer lugar. John Andrews puso a Dios en primer lugar incluso cuando le costó todo. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes 2 alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión.
utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Hemos disfrutado de 13 capítulos donde hemos visto detalles acerca de la vida de nuestros pioneros. Hoy, en el capítulo 14, estaremos viendo uno no muy agradable. Tiene que ver con la muerte de Hus y Jerónimo. Linaje. La Reforma de Bohemia. Quemados por su fe. Episodio 14. Después de que Hus fuera entregado a las autoridades civiles, se le preguntó por última vez si quería retractarse. ¿A qué errores debo renunciar?, preguntó. No soy culpable de ninguno. Lo trajeron a este lugar en Constanza y lo quemaron en la hoguera. Tuvieron que encender el fuego 3 veces. Querían asegurarse de que su cuerpo se había quemado por completo. Recogieron sus cenizas juntamente con la tierra de debajo y las arrojaron al río. Un año más tarde, Jerónimo fue traído al mismo lugar. Estando sus verdugos detrás de él, Jerónimo dijo: «Enciende la hoguera delante de mí. Si hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Murieron como héroes. Un fervoroso papista, comentando la muerte de Hus y Jerónimo, dijo estas palabras. Ambos mostraron valor al aproximarse su muerte. Se prepararon para la hoguera como si fueran a un banquete de bodas. No se oyó ningún grito de dolor. Cuando subieron las llamas, comenzaron a cantar himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Estos 2 hombres dedicaron toda su vida a Dios. Por más trágica que fue su muerte, sabían que habían hecho lo correcto. Si también nosotros dedicamos nuestra vida por completo a Dios, totalmente entregados a Él, también podremos vivir una vida sin nada que lamentar. Disfrutamos hoy de la compañía del director general del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, ubicado en Nirgua, estado Yaracuy. Se trata del doctor Edgar Brito La Rosa, quien es el padre de cada uno de los estudiantes que allí hacen vida. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Estamos seguros de que el Espíritu Santo le guiará. Hermanos y amigos, quiero darles un saludo muy fraternal en este sábado de esperanza a todos los que están mirando este video y escuchando esta predicación, que además de alabar y adorar a nuestro Dios, estamos nosotros en el ámbito de lo que significa el valor importante de la educación adventista. Por eso desde aquí, desde el Instituto Universitario Adventista de Venezuela, Nirgua, estado Yaracuy, nosotros
nos conectamos con la audiencia del cielo y con todos los que están acá ahora para agradecer a Dios por esa maravillosa idea que surgió en su mente de tener un sistema educativo como el que tiene la Iglesia Adventista para así colaborar en la retención de nuestros jóvenes y personas en este mundo que puedan prepararse no solamente para tener éxito en este mundo, sino también para disfrutar la eternidad con una formación que empezó aquí en la tierra. Como ya ustedes saben, las Escrituras nos dicen que nosotros solo miramos la realidad en apariencia. No logramos, por los sentidos naturales, reconocer la verdadera, la total y la final realidad. Por eso es que la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 9 al 12, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, la verdadera realidad, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. He leído de la nueva versión internacional, que tiene una manera tan especial de presentar estos versículos. Y allí nos dice, hermanos queridos, que la verdadera realidad es algo que nosotros tenemos que aprender a visualizar a través de la educación. Una formación no solamente en la escolaridad, sino también en la experiencia en el hogar y en la iglesia, para que combinados estos tres factores, la iglesia, la familia y la escuela, podamos nosotros tener esa formación que nos prepara de una manera idónea para estar junto con la familia celestial. Por eso, ¿cuál es la realidad final? ¿Cuál es la realidad total? Tenemos que ponerle el fundamento, la cosmovisión de cómo nosotros interpretamos lo que pasa en el mundo. De acuerdo a la concepción que tenemos en nuestra mente de saber tomar decisiones y de comportarnos a la altura del conocimiento que hemos recibido de una fuente fidedigna, como es la palabra de Dios. Así que la verdadera realidad es que lo que se ve ahora no es exactamente lo real. Lo que se ve ahora es solo una sombra, es como un asunto que se nos presenta y que necesitamos nosotros mirar más allá de esa realidad. Por eso, cuando aprendemos en la Biblia que Dios hizo al ser humano, lo hizo perfecto. Cuando salieron ellos dos, Adán y Eva, de las manos de su Creador, salieron todo una armonía perfecta, todo completamente en su lugar y de una forma gloriosa. Pero sucedió algo. Vino la intromisión del pecado. Y el pecado transformó ese plan que tenía Dios de desarrollar directamente el carácter del ser humano,
porque el pecado precisamente es lo que estropea la verdadera realidad que no podemos percibir totalmente por los sentidos naturales. Así que tenemos la creación, como Dios hizo para iniciar la vida en este mundo, y luego viene la caída para comprender por qué estamos así como estamos. Pero también la tercera asunto que tenemos que tener en cuenta es la redención. Dios tenía un plan, no lo tomó por sorpresa para resolver el problema del pecado. Así que ese es el fundamento inicial para comprender la verdadera realidad, que la educación adventista quiere estar completamente expresando a través de los medios que Dios ha dispuesto. Por eso entonces vemos la creación, la caída y la redención como los tres fundamentos para poder nosotros arraigar nuestra cosmovisión filosófica, nuestro criterio personal y colectivo como iglesia de cómo interpretamos el mundo y lo que en él acontece. Pero necesitamos también decirle al mundo de dónde sacamos nosotros esa información. Una fuente fidedigna que está avalada por la autoridad moral de nuestro Señor, que vale la pena que le pongamos atención. Así que Dios se vio complacido en compartir hasta donde alcanza nuestro entendimiento y nuestra inteligencia humana a captar todo lo que tenga que ver con esta cosmovisión. Por eso entonces el Señor nos ha presentado su revelación. Tenemos entonces la revelación escrita, que es su palabra, para que de allí nosotros extraigamos el concepto educativo, formativo para nuestro carácter y así prepararnos para la vida eterna. No solamente está la revelación escrita como el fundamento de conocimiento que tenemos nosotros que saber. Hay una revelación adicional, que es la revelación natural, que es la que observamos en la naturaleza. Pero la naturaleza también ha sufrido por consecuencia del pecado. Por lo tanto, ella puede reflejar algunos atributos y algunas características de cómo Dios ha tratado esta raza humana, pero siempre imperfecta. Por eso es que la revelación escrita, la Sagrada Escritura, nos da un poco más de amplitud para que podamos extraer de ella todo el conocimiento necesario para hacer ese trabajo. Pero no solamente eso, la revelación natural no es suficiente y reverentemente lo digo, la revelación escrita no estaría completa con una tercera revelación. Y es precisamente la revelación en carne, la revelación en persona, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación perfecta. Claro, la aprendemos de las Santas Escrituras, porque Jesucristo vino a vivir en este mundo no para ganarse para Él alguna experiencia que no tuviera. Él vino a vivir este mundo para enseñarnos como un modelo cómo debe de actuar un hijo de Dios en medio de este mundo que está contaminado por el pecado y está condenado a la destrucción. Por eso necesitamos nosotros no solamente contemplar la naturaleza, no solamente leer las Escrituras, sino inspirarnos en la contemplación de la persona y la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos inspira en verdad a actuar y a pensar y a hablar como personas que nos estamos preparando para vivir en compañía de Él, de los santos ángeles y de toda la familia celestial y de redimidos. Además de eso, cuando uno ya conoce la verdadera realidad
¿Y de dónde extraemos la base para sobreedificar en ella? Tenemos también que aprender qué vamos a hacer con esa realidad. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo vamos a aplicar eso en nuestra vida? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a actuar con todo este conocimiento que Dios nos ha dado a través de la revelación y a través del medio que el Señor ha usado pero muy auténtico, muy original, pero sobre todo muy efectivo, como es la educación adventista? Así que llegamos a ese punto, descubriendo los valores de la vida, lo que es útil para la felicidad, para la paz y para mantener la salud de toda la humanidad. Por eso el Señor espera que nosotros valoremos la utilidad de la educación adventista, porque en ella no solamente conocemos todo lo que tiene que ver con la vida en este mundo, sino que nos prepara para la vida futura. Por eso entonces nosotros empezamos a pensar, a hablar y actuar de acuerdo a como Dios nos ha revelado en sus fuentes de información, como ya hemos mencionado. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que aprender es a distinguir entre lo bueno y lo malo. Siempre tenemos que ver esa calidad, excelencia en lo que es bueno, en lo que beneficia, en lo que trae felicidad, en lo que realmente hace que las relaciones puedan ser cada día más significativas, y ir desechando lo malo con una voluntad férrea, con una lucha perenne, constante, para que el carácter se vaya acostumbrando, habituando a actuar de acuerdo como la mente piensa. Lo bueno es la ley que Dios nos ha puesto y nos ha escrito en el corazón para que siempre hagamos la voluntad de Él, obedecerle con placer. No solamente lo bueno, sino también lo bello, lo simétrico, lo que realmente atrae en los buenos sentidos. Por eso entonces no solamente la ética, la moral, hay que tomarla en cuenta, sino también la estética, la forma como nosotros presentamos de una forma indirecta el testimonio de lo que está pasando en nuestras vidas, por qué actuamos como lo hacemos, porque tenemos un principio instalado en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y verdaderamente todo lo que es orden, todo lo que es belleza, todo lo que es armonía, está identificando y caracterizando a Dios. Nosotros ahora vivimos en un mundo que está valorando lo absurdo. Nos está llevando este mundo por los caminos de ese asunto de lo absurdo, de lo necio, de lo ridículo. Y pareciera ser que el mundo quiere acostumbrarse para que eso se vea como una normalidad. Pero el Señor nos ha revelado en su palabra que está fuera de lugar. Tenemos nosotros que aplicar lo que se llama el sentido común, que lo tienen todas las personas, pero lástimamente es el sentido menos común que hemos tenido. Por eso entonces necesitamos explicarle a la gente por qué nos gusta lo ordenado, lo bello, lo hermoso, lo simétrico. Porque esa es parte de la cultura que nos va el Señor a complementar y a llegar a su perfección cuando estemos en su presencia. Así que no solamente hay que tener en cuenta el bien moral,
sino que también hay que tener en cuenta el orden estético. Y por último, tenemos también que mostrarle al mundo que a través de la educación cristiana podemos nosotros estar siempre del lado de lo justo, de lo equitativo. Necesitamos unirnos a esa campaña para que la contaminación moral pueda ser atajada en lo que más se pueda. Porque estamos viviendo en un mundo donde la corrupción corre como el agua. Pero el Señor quiere que nosotros permitamos al Espíritu Santo para que inyecte en nuestras vidas ese deseo de que las cosas se hagan con justicia, equitativamente, libre de corrupción, de egoísmo, de orgullo, de envidia. Y de eso se trata la educación adventista. Por eso es que la Iglesia Adventista tiene su propio fundamento, su propio sistema educativo. No está diciendo que la educación general, la educación del mundo no sirva para nada. No. Sino que esa educación que se recibe en los lugares públicos y privados ayuda para tener éxito en este mundo. Puede ayudar a que la gente pueda sacarle provecho a la vida, pero no los prepara para el mundo venidero. Y esa es la gran diferencia con la educación adventista, que nos prepara, que nos va haciendo ese trabajo extraordinario que el Espíritu Santo hace para que nosotros podamos sentirnos a gusto, adaptados a ese sistema maravilloso que inaugurará el Señor Jesús cuando comience la eternidad. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede resumir su concepto educativo filosófico en 3 fases o principios. Número 1, el primer objetivo de la educación adventista es precisamente relacionar o contribuir a que el estudiante tenga una experiencia relacional y significativa con su Salvador Jesucristo. Ese es el primer objetivo. Que veamos a nuestros estudiantes no como candidatos solamente a graduación, no como personas agradables o no agradables, sino que lo veamos como candidatos al reino de los cielos. El segundo objetivo que la educación adventista promueve es que tenemos que hacer un desarrollo armonioso de las facultades que componen al ser humano. La mente, la mano y el corazón. Lo mental o intelectual, lo físico o material y lo espiritual y social. Por eso necesitamos nosotros tener claro el primer objetivo, que ya lo dije, y ahora el segundo, conformar una armoniosa relación entre todas las facultades a semejanza del carácter de Dios. Y número 3, el tercer objetivo de la educación adventista es preparar al ser humano para servir, que es la ley de la vida, para servir abnegadamente en este mundo y seguir sirviendo hasta la eternidad. Así que podríamos nosotros resumir en 3 palabras los 3 principios, ¿verdad? Número 1, salvación. Número 2, desarrollo, perfección. Y número 3, servicio. Y así nosotros podamos comprender el por qué Dios se interesa mucho en que nuestros hijos
en que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros jóvenes puedan tener una preparación no solamente académica, sino una preparación conjunta, una preparación integral que lo ayude a tener la fuerza, el valor y la constancia cuando el Señor Jesús venga, pueda tener con Él participación en el reino eterno. Mis queridos, se propaga mucho decir que la educación debe ser laica, que no tiene nada que ver con religión. Ese es un concepto muy posmodernista, pero nosotros, con la experiencia de más de 150 años en el sistema de educación adventista, se ha comprobado en verdad el gran valor, el fruto maravilloso que ha producido este sistema educativo cuando la gran mayoría de nuestros líderes que están al frente de nuestras organizaciones e instituciones son productos, frutos directos de la educación adventista. Para la muestra, un botón. Yo debo mi vida primeramente a Jesucristo, que me sacó del mundo oscuro en que me encontraba y me preparó a través de la educación adventista, y hoy puedo testificar y mencionarles a todos la gran verdad, la gran realidad de que Dios tiene razón, que lo que ha dicho en su palabra, lo que ha revelado con respecto a la educación, es el fundamento para una vida exitosa y para tener una esperanza bien, pero bien puesta en el corazón, para que no todo sea desánimo, no todo sea puesto en perspectiva negativa, sino que nosotros, a pesar de la situación en que vivimos, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de tantas cosas que podemos decir y excusarnos de que no podemos lograr lo que hemos deseado, pensado, porque nos impide el medio ambiente en que vivimos, eso no tiene ninguna razón de ser cuando nosotros hemos obtenido una educación adventista como Dios espera, para que podamos responderle y comprobarle al mundo que vale la pena tener esta bendición. Por eso el trabajo de la educación aquí en la tierra, específicamente en el sistema adventista, tendrá su verdadera realidad tangible en el momento cuando nosotros, con nuestros propios ojos y oídos, contemplemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 en adelante. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Verán a Dios cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Notan? Ya no hay una realidad aparente, ya tenemos la realidad total y final, que nos hará a todos nosotros llenar de alegría, de espíritu de adoración, y pondremos a Dios siempre en el primer lugar de nuestras vidas. Bendito sea Dios que nos ha manifestado esta voluntad suya y que nosotros hemos sido oidores de su palabra para poner en práctica todo lo que Él nos ha enseñado en los principios de la educación adventista. Por eso yo hago un llamado a todos los padres y representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como los amigos y vecinos y conocidos de todos nosotros, para que tengan la seguridad que si confían
enviar a sus hijos a nuestros colegios, a nuestras escuelas y a esta universidad, deben de tener la seguridad que hay una bendición que Dios ha prometido para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros hermanos puedan lograr tener esta maravillosa bendición en sus manos y así prepararse para la vida eterna. Que Dios les pueda bendecir y que este sistema bendito de educación, que Dios pueda seguirlo ampliando y fortaleciendo y tengamos nosotros la alegría cuando Jesús venga, escuchar su invitación: venid benditos de mi Padre y entrad en el gozo de vuestro Señor. Que Dios les pueda ricamente darle esta satisfacción y quisiera ponerlos a todos en contacto directo con la fuente de la educación adventista en el cielo, nuestro Señor, a través de una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte a ti como en la fuente de todo conocimiento y también, Señor, porque tú inspiraste a tu iglesia a través de la Biblia y del espíritu de profecía para que tengamos este sistema hasta ahora en este tiempo tan bien equilibrado, bien ensamblado, para completar la obra que el Señor quiere hacer a través del Espíritu Santo, la retención, la consolidación y la preparación de todos los que hemos sido justificados por fe en Jesucristo para esperarlo en gloria y vivir con Él por toda la eternidad. Bendice, oh Dios, a toda la juventud adventista de Venezuela y del mundo. Bendice, oh Dios, a todos los hermanos, padres y representantes, a todos los que trabajan en este sistema, ya sean como docentes o como apoyo educativo, que tú, oh Dios, puedas seguir dándonos salud, sabiduría y fuerza para cumplir con esta tarea. Bendito seas para siempre, te alabamos y te glorificamos, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre tiene un plan y es en beneficio de la humanidad. La Iglesia Adventista ha construido una red educativa que va desde preescolar hasta la educación universitaria. Si quieres ser parte de esta gran población que se prepara académicamente, pero también para la vida eterna, entonces ubica en tu estado, en tu ciudad, las instituciones que pueden proveerte educación adventista. Te invito a que busques en la web Instituto Universitario Adventista de Venezuela si estás considerando ir a una institución superior. Allí encontrarás la oferta académica y cada uno de los beneficios que te ofrece esta institución que el Señor ha dejado en nuestro país para ayudarte, para consolidarte en tu vida espiritual. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes y estamos ansiosos por vernos el próximo sábado en un nuevo espacio, Sábados de Esperanza. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo.
Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.